Hola, espero que todos estén muy bien. He estado pensando y leyendo, porque el Señor lo ha puesto en mí, acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Porque una vez lo ve de una manera muy romántica. Lo que pasó en la cruz fue que Jesús entregó su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud del pecado y tuviéramos vida eterna. Eso fue lo que pasó ahí en la cruz. Dios nos amó tanto, 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 que entregó a su Hijo. Siempre les hablo cómo me sorprende. No puedo entender cómo existe un amor tan desproporcionado para no entregar al Hijo. Uno tiene que amarnos mucho. Y Jesús, amarnos tanto para pasar por donde pasó. Porque Jesús, la, la noche en que fue entregado, Él se fue a orar al monte de Getsemaní. Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Creo que él tuvo angustia y todo esto, y aquí en esta parte del Evangelio no lo cuentan. Dice que se fue al monte de Getsemaní a orar y se fue acompañado de sus 3 discípulos más cercanos, que eran los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y Pedro. Ellos 3 se fueron con Jesús. Y Jesús le dijo, espérenme aquí y oren conmigo, que ya vengo. Y fue más adelante a orar. Y lo que Jesús fue a pedirle al Padre era que si quería el Padre, que por favor pasara de él esta copa. Dice que estaba muy angustiado, que se entristeció y que se angustió mucho. Estaba muy angustiado. Estaba tan angustiado que fue a decirle al Padre que si podía, que él no quería pasar por allí. Eso fue y le dijo al Padre. Y cuando llegó los discípulos estaban dormidos. Y Jesús los vio ahí dormidos y les dijo, ¿no habéis podido velar siquiera una hora? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne no, les dijo. Y volvió para ir a orar otra vez. Y los discípulos se quedaron dormidos y él le pidió otra vez al Padre que si, por favor, podría pasar esta copa de él, es decir, que él no fuera crucificado, que hubiera otra solución. Y así lo hizo por 3 veces, muy angustiado. En uno de los evangelios dicen que sudó sangre. ¿Cómo sería la angustia que tenía el Señor Jesucristo sabiendo lo que venía a continuación, lo que iba a pasar, por donde él iba a pasar, por amor a nosotros? Y luego, cuando llegaron por él, que uno de sus discípulos lo entregó, vinieron con palos, con espadas, una gran muchedumbre, ahí donde él estaba orando. Y dice que sus discípulos huyeron. Es decir, lo dejaron solo, sus mejores amigos. Uno bien angustiado, como estaba Jesús, y cuando les pide que lo acompañen para que oren allí mientras él viene, se duermen y luego sus discípulos se van y lo dejan solo. Y Jesús se quedó solo y se lo llevaron. Y lo llevaron allá donde el sumo sacerdote, donde Caifás, y allá se burlaron de él y lo golpearon. Dice que le pegaron en la cabeza y le dieron cachetadas y lo azotaron y lo escupieron y le pusieron un manto para burlarse de él, porque pues era el rey y se burlaron de él. Por todo eso pasó allí Jesús, por toda esa circunstancia, toda esa noche de haber sido larga, eterna, mientras lo golpeaban, mientras lo azotaban. Dice en Isaías que por nuestras rebeliones fue él herido y que fue azotado por nuestros pecados, por nuestras faltas. Yo pensaba que algunos de mis pecados o algunos de mis pecados eran esos latigazos que él había recibido, porque él estaba pagando por mí, por lo que yo iba a recibir si hubiera seguido en pecado, donde él me sacó. Yo le digo en mi caso, ¿qué sería de mi vida hoy? No sé qué sería si Jesús al fin no hubiera ido a la cruz.
Y luego él llevó la cruz. Y cuando llegó allá, los soldados lo empezaron a crucificar, primero acostado. Supongo que le clavaron las manos de lado a lado y lo amarraron para que no se descolgara de la cruz. Y luego le crucificaron los pies, tal vez juntos, sobre un madero para que ayudara a no descolgarse. Y Jesús estaba desnudo, a él le quitaron la ropa. Ahí no dice, en ese entonces los crucificaban así, desnudos, para que se avergonzaran más. Jesús estaba desnudo. Y pasaban y se burlaban de él. La gente pasaba y decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Los ladrones se burlaban, estaba crucificado además al lado de un par de ladrones y lo habían escogido para crucificarlo a él en vez de Barrabás, que era un ladrón. Todo esto es humillante, todo esto es duro. Eso estaba allí, golpeado, chorreando sangre, con el rostro desfigurado de los golpes que le habían dado, con todo su cuerpo, chorreando sangre por las heridas, con hematomas, con gangrena, con todo lo que producen las heridas, con fiebre, con sed, con todo esto que le estaba produciendo las heridas a Cristo allí colgado en esa cruz. No es tan romántico como se lo pintan a uno, como los crucifijos, que ponen un Jesús bonito, o las estampas que ponen un Jesús bonito, o las cruces que se encuentra uno en muchas iglesias, que es un Jesús bonito, maquillado, lindo, tierno, sin una herida, sin sangre. Eso no fue así. Lo golpearon por vos, por mí, para que nosotros no tuviéramos que pagar, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que nosotros después de que nos muramos estemos en la presencia de Dios por siempre. Ahí lo hizo Jesús. Y ahí se burlaron de él. Dice que también se burlaron los sacerdotes, los escribas, los ancianos, o sea, como la junta directiva, entre comillas, de la religión en ese momento. Se burlaban de Jesús y lo humillaron. Y Jesús no dijo nada. Y Jesús pasó por allí, por nosotros. Y luego murió en esa cruz y se oscureció. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció, y cuando Jesús murió, hasta el Padre lo abandonó ahí, se quedó solo Jesús, con los pecados de nosotros, porque Él no había pecado, para poder librarnos de todos los pecados que Él se echó encima. Eso fue lo que pasó en la cruz. Y allí gritó y murió. Y las rocas se partieron en dos. El templo se partió en dos, el techo del templo. En ese momento los muertos resucitaron muchos y se aparecieron allá en Jerusalén. Era el Hijo de Dios que estaba entregando su vida por nosotros. Eso fue lo que pasó en la cruz. El sufrimiento de Jesús por amor. Por amor. Y el sufrimiento de Dios, me imagino, viendo a su Hijo por todo lo que tenía que pasar. Tanto es el pecado, tanto daño hace el pecado, que ahí estábamos viéndolo en Jesús, que nos daña a nosotros, que nos esclaviza, que al final nos mata. Y Jesús lo hizo ahí en la cruz. Y nosotros queremos que todo sea como tan tranquilo, como que no suframos mucho, como evitar el sufrimiento. Tenemos que ir a la cruz con Jesús para poder morir al yo. Y no tengamos miedo de ir a la cruz. Vamos detrás de nuestro amado Maestro. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Vamos detrás de eso. Vamos, Padre, haga la obra de la cruz en nosotros.
que nuestro yo muera. Así nos cuesta trabajo, así pasemos por sufrimientos. Mira lo que hizo Jesús, que Cristo en nosotros viva y que ya no vivamos nosotros, para que Él sea visto. Lo que Jesucristo ganó en la cruz, que lo entendamos, que nos lo revelen y que se cumple en nosotros todo lo que Él ganó en la cruz. Que se cumple en la vida de nosotros y que ya no vivamos nosotros. Voy a hacer esa oración para los que quieran. Señor, yo hoy oro por los que han decidido, por los que hemos decidido seguirte. Hasta el final, Señor. Por lo que queremos agradarte a ti, Señor. Por lo que queremos conocer más de lo que pasó en la cruz, que nos dé revelación para conocer la dimensión del sacrificio de la cruz. Amado Padre Celestial, que venga tu Espíritu Santo, que nos abra nuestros ojos espirituales, que nos abra nuestros oídos espirituales, que nos abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, para que tengamos revelación y que Cristo en nosotros lo haga, que nos lleve a la cruz y que juntamente con Él seamos crucificados. Que ya no estemos dependiendo de las cosas de este mundo, que seamos libres, que pongamos la mira en las cosas de arriba, en las que son eternas, en lo que Jesús ganó en la cruz. Llévanos detrás de eso, Padre, llévanos detrás, que se cumpla tu propósito. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, más de tu Espíritu Santo, más, Señor. De pronto nosotros no queremos hacerlo, ni podemos, pero hágalo usted en nosotros, que Cristo vive en nosotros, que Cristo sea revelado en nosotros. Llénanos de su luz, llénanos de su verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy muchas gracias por tu sacrificio y que lo podamos entender. Amén. Nos vemos en el próximo programa.